El surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Está asociado a un discurso contrahegemónico, un sentimiento de desencanto, una suerte de visceralidad intelectual que incita a la búsqueda, que vuelca el interés por la resignificación de la condición humana. Con los nuevos movimientos intelectuales del siglo XX, del principio del siglo XX, se desarrolla la aparición de nuevas tecnologías y grandes avances científicos que se transforman en nuevos recursos y soportes artísticos, como la fotografía y posteriormente la película, el film, de los cuales el surrealismo se nutre tanto para desarrollar sus imaginarios como para crear nuevas formas de producir arte. Con la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se miran de Europa, Breton, Ernst y Masson. Abandonan París para trasladarse a Estados Unidos. Crean los antecedentes para los futuros movimientos americanos de posguerra, como lo fueron el impresionismo abstracto, el pop art. Actualmente el surrealismo se ha declarado desaparecido. Tras la Primera Guerra Mundial, que es cuando se inicia el surrealismo, se crea la Sociedad de las Naciones con el objetivo de mantener la paz y evitar la guerra. Pero esta organización, con la que tantos habían soñado, no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial debido a la gran cantidad de conflictos internacionales que se habían dejado abiertos y la inestabilidad de la posguerra. Por último, comenzó a establecerse una red de alianzas entre los países de Europa que se habían visto envueltos en la Gran Guerra. En ámbito económico podemos observar un gran crecimiento en la mayoría de las economías del mundo. El mercado de Estados Unidos estaba en un periodo de constante crecimiento y muy rápido, y esto se debía mayoritariamente a la producción de automóviles, los bienes de consumo y el boom de la construcción. El boom de las actividades de carácter especulativo, tales como la bolsa, dieron pie a que en 1929 se produjo una gran caída en la economía estadounidense, y como consecuencia se vieron afectadas otra gran cantidad de economías en el mundo. En 1932, con la ascensión del partido nazi al poder, se dejaron de pagar impuestos por el Tratado de Versalles y se liberaron las cuentas públicas. El mundo de guerra se puede definir por los constantes cambios a los que se enfrentaban en todos los aspectos que conciernen al ser humano. Se trata de un periodo de transición entre una etapa de la humanidad y la siguiente. La catástrofe humana de la Gran Guerra también destruyó la economía de las grandes potencias. Por otra parte, durante los años 20 y 30 se avanzó ampliamente en el mundo de los plásticos y se investigó mucho, los cuales fueron incluidos en la vida cotidiana. Por ejemplo, apareció el PVC, el plexiglas y otros tantos plásticos. Esto supuso un gran cambio en el mundo, ya que aparecieron nuevos materiales y nuevos productos nunca antes vistos. Las 10 principales características del surrealismo. La primera es que nació como movimiento literario. El objetivo principal del surrealismo era crear obras literarias fuera de toda lógica y control racional. Sin embargo, su propuesta era tan radicalmente original que muchos artistas de otras disciplinas comenzaron a imitar las pautas creativas en otras disciplinas como la pintura, la escultura o el cine. La segunda es búsqueda del inconsciente. Una de las características del surrealismo más esenciales es que los artistas persiguen descubrir todo aquello que está oculto a la razón humana. Los artistas de este movimiento consideraban que la verdad estaba detrás del mundo de la razón. La tercera característica del surrealismo es la interpretación de los sueños. El mundo de los sueños era una de las máximas pruebas que tenían los surrealistas sobre la existencia del mundo inconsciente y cargado de material poético. La cuarta característica es la escritura automática. Era una de las técnicas que seguían los autores del surrealismo.
para poder dar rienda suelta a su creatividad de una forma incontrolada y alejada de la autoridad de la mente y la razón. La quinta es la influencia del psicoanálisis de Freud. Hablar del surrealismo es hablar de Freud y uno de sus estudios sobre el psicoanálisis. El filósofo estudiaba todo el material inconsciente para poder conocer mejor la naturaleza humana. Reniego de la moral y las convenciones. Los surrealistas querían romper toda la norma precedente para poder liberar la creatividad y el arte. Consideraban que la razón había sido una prisión para la creación artística y ahora querían romper con todo método para poder encontrar un arte nuevo y fuera de toda lógica. El arte como un canal de conocimiento. Por tanto, el arte era el método que los surrealistas tenían para poder llegar a la parte irracional de la mente humana. Arte bizarro. Muchas de las creaciones artísticas surrealistas buscaban lo bizarro, como medio para poder expresar aquella verdad que está oculta a la mente humana. Rienda suelta a la imaginación. El arte deja de ser un medio de crítica social o denuncia para convertirse en una manera de poder adentrarse en las profundidades de la mente humana y descubrir qué hay en su interior. Manifiesto surrealista. André Breton creó un manifiesto para unificar toda la ideología surrealista y establecer las bases de lo que sería uno de los movimientos más sorprendentes y rompedores de las vanguardias. Max Ernst fue uno de los pioneros del dadaísmo y luego se incorporó al surrealismo, destacando en la pintura y en la poesía. Su obra se caracteriza sobre todo por la exploración de lo absurdo, la construcción de escenarios fantásticos y el mundo de los sueños. A lo largo de su vida artística experimentó con varias técnicas como el collage y el frottage, y estuvo bastante influenciado en el arte de las tribus nativas americanas. Algunas de sus obras son Los hombres que no saben nada y Oedipus Rex. Salvador Dalí fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. En su obra es muy notoria la influencia del imaginario onírico, es decir, del mundo de los sueños. Su expresión artística fue hecha fundamentalmente a través de la pintura y de la escultura, pero a lo largo de su vida también utilizó otras formas y técnicas. Algunas de sus obras son La persistencia de la memoria y Jirafas en llamas.